Martín Lutero, un monje agustino del siglo XVI. Tenía muchas luchas internas poco comunes en su época. Luchaba con un sentido de culpa intenso. Como parte de la Iglesia Católica de su época, pensó que la solución estaría en el confesionario. Así que se confesaba frecuentemente para lidiar con sus pecados. Era tanta su desesperación que tardaba hasta 6 horas en confesar todos sus pecados, porque le daba pánico, le daba miedo dejar algún pecado sin confesar, que luego le fuera tomado en cuenta en el día del juicio. Al no ver resultados seguros, recurrió a largos ayunos, castigo físico, noches en el suelo con el frío corriendo por sus huesos. Incluso cayó en la autoflagelación, en dañarse a sí mismo con un látigo. Constantemente el estómago le dolía y pasaba largas noches en vela, con terror, con miedo intenso. Tanto era su miedo, tanta era su angustia y ansiedad por el juicio de Dios, que literalmente se estaba consumiendo en vida. Su pregunta era: ¿cómo puede un hombre injusto, un hombre pecador, estar delante de un Dios santo, delante de un Dios justo? ¿Cómo puede un hombre escapar del infierno? ¿Cómo puede ser tan bueno como para que se dé entrada directa al cielo? Pero al entrar en contacto con las Escrituras, Martín Lutero empezó a darse cuenta de una salida a esta horrible angustia que sentía. Finalmente llegó a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y allí encontró la respuesta finalmente y tuvo paz en su alma. Posteriormente, Lutero llamaría este proceso la experiencia de la torre, donde finalmente recibió su conversión. Fue como un rayo de luz divino que alumbró su oscuro corazón. Lutero comprendió el verdadero significado del Evangelio. Este hecho sería definitivo para la iglesia moderna, porque este simple monje sería el instrumento de Dios para iniciar la reforma protestante por medio de sus 95 tesis. El mundo ya no sería el mismo. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos versículos en la vida de él? ¿Qué clase de poder hay en este libro que logró despertar y salvar no solo a un hombre, sino a todo el mundo en esta época? Bueno, vamos a escudriñar estos versículos y vamos a descubrir la respuesta que carcomía el corazón de Lutero y el nuestro, porque debemos reconocer que todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Cómo puede un hombre pecador estar delante de un Dios santo? ¿Qué medio tienes el poder para transformar este duro y terco corazón del ser humano? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener entrada al cielo? O aún más importante, ¿cómo ser justos delante de Dios? ¿Cómo puede este ser injusto ser justo delante de Dios? Ahora, ¿por qué vamos a predicar solamente 2 versículos? Si siempre se predican más. Solamente 2 versículos. Vas a predicar como 2 minutos, hermano. Miren, estos 2 versículos resumen toda la carta de Romanos. Es la esencia misma del Evangelio contenida en tan solo 2 versículos. Los teólogos han dicho que es la declaración más importante que Pablo ha hecho en todas sus epístolas. Dicen que es el resumen, la tesis de lo que el Evangelio es.
de lo que el Evangelio es. Recordemos que en versículos anteriores, desde el 14 al 15, Pablo quiere ir a visitar Roma porque está ansioso de predicarles el Evangelio. Él se siente deudor tanto de la gente civilizada como de los no civilizados. Y también está ansioso por predicarle a los que están en Roma. Él está dispuesto a anunciarles el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere anunciar y predicar el Evangelio? Bueno, da su respuesta al iniciar el versículo 16. Este sermón se titula Salvados por el Evangelio de Dios. Salvados por el Evangelio. Y el punto central que voy a intentar demostrar el día de hoy es que el Evangelio es poderoso para justificar al que cree. Este Evangelio es poderoso para justificar, para salvar a todo aquel que tiene fe en Él, a todo aquel que cree. Y lo demostraré hablando de lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio hace. Lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio hace. Primeramente, el Evangelio es poderoso para salvar. Versículo 16. El Evangelio es poderoso para salvar. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Pablo nos da la respuesta del por qué querías anunciar el Evangelio en Roma. Dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Pablo se enorgullece. Pablo se gloría. Pablo presume el Evangelio. Para él es lo más glorioso que hay y no le da para nada vergüenza. Y quizás no pudiéramos entender bien esta frase si no entendemos lo que Pablo ha vivido. Él fue arrestado en Filipos, expulsado de Tesalónica, buscado para asesinarlos en múltiples ciudades, incluyendo Jerusalén. Fue rechazado por los griegos que se burlaron de él y lo tomaron por tonto, y fue apedreado en Galacia. Todo por predicar el Evangelio. Apedreado, burlado, rechazado, intentado de asesinar, expulsado, arrestado. Y sin embargo, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de Cristo. Y en aquella época, los cristianos eran vistos como la escoria de la sociedad. Para los judíos eran una secta peligrosa. Los romanos los veían como odiadores de la humanidad porque rechazaban todas sus prácticas pecaminosas. Y si fuera poco, eran vistos como ateos porque adoraban solamente al único Dios, no a los dioses romanos. Y aún así, ellos no se avergonzaban del Evangelio. ¿Y nosotros? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? ¿Nos avergonzamos de Cristo? ¿Nos avergonzamos de lo que el Señor ha hecho en el Evangelio? Muchas iglesias hoy no te van a predicar a Cristo. No te van a predicar la cruz. Te van a predicar cualquier cosa que te aliente, que te motive, que te haga sentir bien y que sea de tu interés personal. Pero nunca te van a predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque ellos se avergüenzan del Evangelio. Porque ellos tienen pena. No quieren predicarlo porque saben que tendrían sillas vacías. Y es triste, hermano. Es triste que muchos cristianos han omitido partes, verdades del Evangelio para no ofender a las personas. Se están avergonzando del Evangelio. Pero no solamente con esto.
¿Nos da vergüenza decir que somos cristianos? Hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos de Cristo. Porque Dios dispuso salvar a los que creen en Él por medio de la locura de la predicación. Porque el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para todos aquellos que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos es una locura, pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los versículos 23 y 24 de Primera de Corintios. Pablo nos dice que Dios tomó la predicación de la cruz de Cristo, que es una locura para el mundo. Tomó esta locura, entre comillas, para salvar a los hombres. Es por medio de la predicación de Cristo, de este hombre judío crucificado, que las personas son salvadas. Las personas ven el Evangelio como la más grande estupidez que ha inventado el ser humano. Lo ven como lo más absurdo que ha surgido en el mundo. Pero para Dios y para nosotros es poder de Dios. Es sabiduría de Dios. Es lo más glorioso, lo más excelso, lo más grande que ha podido venir al mundo. ¿Ves el poder de Dios en el Evangelio? ¿Ves la sabiduría de Dios en el Evangelio? Hermano, no la veo. Bueno, espero que hoy logres verla, porque esto nos lleva a la frase: no me avergüenzo de qué, del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Porque para no avergonzarme de él, tengo que saber qué es. ¿Qué es el Evangelio? Viene de la palabra griega evangelión, que significa buena noticia o buenas nuevas. ¿Por qué es una buena noticia? Bueno, el emperador romano usaba buena noticia para dar un anuncio importante en el reino. Cuando nacía el hijo del emperador, que por lo general se le decía el hijo de Dios, porque el emperador se consideraba un dios, o cuando ascendía un nuevo emperador romano en el imperio, que iba a dar prosperidad, paz y salvación a las naciones. Los griegos lo veían como un anuncio de que habían ganado una guerra. Ganamos, victoria, el ejército venció. Ganamos. Y para los judíos era el anuncio de que Dios había ganado sobre sus enemigos. La victoria de Dios aplastando a los paganos, a los que no eran del pueblo de Dios. Y finalmente traía su reino del cielo a la tierra. Todo esto nos habla de lo que es el Evangelio. Es Cristo, el Hijo de Dios realmente, que vino al mundo para reinar con paz, con justicia y salvar a todos aquellos que crean en Él, pero también para destruir a nuestros enemigos y para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Es la mayor noticia que alguien puede recibir. Pero sin embargo, no es solo eso, hermano. No es solo eso. Pablo nos da una definición del Evangelio aquí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pablo no dice que el Evangelio tiene el poder de Dios. No, dice que es. El Evangelio es poder de Dios. Y miren esto, hermanos. ¡Wow! El poder de Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Ese mismo poder que creó los cielos y la tierra es el mismo poder que está contenido en el Evangelio que predicamos.
Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque sabe que el poder omnipotente de Dios, toda su fuerza, todo su vigor está contenido en este mensaje. Está saturado con su poder, porque es de Dios, viene de Dios, como vimos en versículos anteriores. El Evangelio de Dios, que Él nos ha dado con poder. ¿Y para qué sirve este poder de Dios contenido en el Evangelio? Bueno, para convertir a los peores pecadores, al corazón más duro, en un corazón de carne. Si convirtió al mismísimo apóstol Pablo, que era el perseguidor número 1 de la iglesia, que odiaba con todo su corazón el Evangelio y a Cristo, y lo convirtió en el predicador más tenaz del Evangelio. ¿Qué no va a hacer con los peores pecadores, mis hermanos? ¿Quién puede resistir ese llamado, esa gracia que el Señor da a un pecador, si tiene el poder omnipotente de Dios en él? Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, por el cual Él fue declarado Hijo de Dios, es el mismo poder que transforma a un pecador, que lo hace nacer de nuevo. Y por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque sabe que es eficaz, que cuando Él lo predique, las personas se van a convertir, sabe que van a cambiar sus vidas. Para los romanos, el imperio era símbolo de poder. ¿Qué nación es más poderosa que Roma, que conquistó todo el mundo? ¿Qué ser es más poderoso que el emperador, que tiene legiones a su cargo? Y Pablo dice, no, el emperador no tiene ni el mínimo de poder que el Evangelio tiene. El Evangelio es poder de Dios, no es poder de un hombre, no es poder de un rey, es poder del mismísimo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Dice Sujel Michelem, es a través de la predicación del Evangelio que Dios obra en el corazón de los hombres para traerlos a salvación y transformarnos por completo de adentro hacia afuera. Hermanos, la palabra de Dios tiene un poder inexplicable que cuando se expone transforma cualquier corazón. Por eso Pablo predicaba fervientemente y por eso en este púlpito siempre lo haremos. Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El Evangelio es poderoso para salvar, para rescatar. Esa palabra significa rescatar desde un peligro inminente, que ya viene. Y Dios nos rescata justo a tiempo. Dios nos rescata, no es una acción del hombre que se insiste hoy en día, no, es el poder de Dios quien nos salva, es Dios quien obra la salvación, no nosotros. ¿Y de cuál peligro necesitamos ser salvados? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Bueno, en el versículo 18 de este mismo capítulo, Pablo nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen ¿con qué? Con injusticia la verdad. La ira de Dios viene desde el cielo contra todo lo malo, contra toda impiedad. Y dice, injusticia. Injusticia. El hombre es injusto. El hombre es malvado, el hombre es pecador y por eso ha despertado la ira de este Dios santo, de este Dios justo. Por eso necesitamos ser salvados, hermanos. Y ya vimos que el Evangelio es poderoso para esto, es eficaz. Así que confía, predicas el Evangelio confiado, que el Evangelio vas a salvar a los pecadores, vas a salvar a todo aquel que ¿qué? Todo aquel que cree. Hay una condición. No vas a ser salvo todo el mundo. Van a ser salvos los que crean, los que han sido llamados por Dios con un propósito. Sea de la nacionalidad que sea judío, seas italiano, sea venezolano,
El que confíe en Cristo será salvo. John MacArthur dice que esta fe tiene que ser una fe continua, que persevera hasta el final, porque es un don de Dios, es un medio para recibir la salvación. Escúchame bien, la fe no salva, Dios salva por medio de la fe. Es salvación al judío primeramente y después al gentil, al griego. Pablo enfatiza que no importa la nacionalidad. Puede que haya cierta rivalidad en las iglesias de Roma entre los miembros judíos y los miembros gentiles. Y por eso Pablo aborda en esta carta el hecho de que ya no somos dos pueblos, de que ya no somos dos naciones, sino que Dios ha injertado a los gentiles en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y ahora ya no es por seguir la ley, sino simplemente por tener fe en el Mesías, tener fe en Jesucristo. Pero ¿qué significará primero al judío y después al gentil? Bueno, que Dios vino primero a las ovejas perdidas de Israel, porque fue a ellos quien se les prometió el Mesías. Porque como dice Juan 4:22, la salvación viene por los judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, todo surgió de Jerusalén, todo surgió de los judíos. El Señor Jesús y sus apóstoles fueron primero a las ovejas de la casa de Israel. Pero luego, ¿qué sucedió? Se expandió a todo el mundo, se expandió a todos nosotros. Y si los judíos se glorían de ser judíos, en Romanos 2, del 9 al 11, se nos dice que el juicio va a comenzar primero por los judíos y después por nosotros los gentiles. Así que no se enorgullezcan mucho, porque el juicio le viene primero a ellos. Pero ahora todas las naciones pueden formar parte del pueblo de Dios. Todo pueblo, toda lengua, toda tribu, toda nación puede ser de Jesucristo si cree en Él. Porque como dice el versículo 6 de este mismo capítulo, somos llamados para ser de Cristo. Somos llamados para ser parte de su cuerpo. Hermano, tú te avergüenzas del Evangelio. Te avergüenzas de Cristo. Has experimentado el poder de Dios en tu vida. Te asombras del poder de Dios. ¿Crees que Dios hace acepción de personas? Yo no creo que Dios salve a fulanito, es demasiado malvado. O yo no creo que Dios salve a tal nación porque es una nación muy malvada. Hermano, el que no conoces el Evangelio ni ha experimentado su poder, vas a sentir vergüenza del Evangelio. Pero solamente el Evangelio tiene el poder para salvar. Más nada. Ninguna persona, ningún mensaje, nada tiene el poder para salvar. Solamente es el Evangelio, solamente Cristo. Y por eso esto tiene que llevarnos a predicar con confianza, con confianza. Si yo conozco un medicamento que sé que es eficaz, efectivo para curar la tos, yo se lo voy a recomendar a todos el que yo vea con tos, porque yo confío en esa medicina. Si yo soy un mendigo y consigo un lugar donde regalan comida de la mejor calidad, yo voy a llevar a todas las personas a ese lugar, porque yo confío, porque yo fui salvado por ese mismo poder. Ahora, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador y seguir siendo justo? Esta es la pregunta central del Evangelio. Si Dios es justo, si vimos que su ira viene desde el cielo contra toda injusticia, ¿cómo Dios puede perdonar y seguir siendo justo? Porque si Dios deja sin castigo al culpable, sería un juez injusto. Porque la persona que pecó, la persona que cometió un crimen, merece ser condenado. Porque si no, sería una injusticia. Sería algo que no nos gustaría.
¿Y qué nos has sentido tú cuando ves por la televisión que muchos criminales que merecen estar presos, incluso que merecen la pena de muerte, están libres por allí como si nada? Qué mundo tan corrupto, qué mundo tan injusto. Eso te carcome por dentro. Tienes sed de justicia. Imagínate Dios lo que siente. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? Bueno, nos lleva al segundo encabezado de hoy. El Evangelio justifica por la fe. El Evangelio justifica por la fe, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo nos da la respuesta. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio revela quién es Él. El Evangelio revela lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero también nos revela la justicia de Dios. Y sabemos que sí, Dios va a hacer un juicio. Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas, como dice el capítulo 2, versículo 5. Pero si todos hemos pecado, si todos somos injustos, entonces nuestras obras no pueden salvarnos. Como dice el capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermano, ni siquiera tú, ni siquiera yo, no hay ninguna excepción. Todos somos injustos. Todos merecemos la ira de Dios. Todos necesitamos el Evangelio. Nadie es inmune al pecado. Todos necesitamos salvación. Porque déjame decirte que para entrar al cielo necesitas ser perfectamente justo. Y mira, no es ser tan justo como algún santo, como la Santa Madre Teresa de Calcuta. No, necesitas ser tan justo como Dios. Y aquí está el problema, hermano. Que la justicia de Dios es infinitamente alta. Es inalcanzable. Déjame ponerte un ejemplo. Intenta saltar desde tu silla hasta tocar el sol. Salta lo más alto que puedas. Vas a alcanzar el sol. Asimismo se ve la persona que intenta con sus buenas obras ganar el cielo, que intenta llegar a la justicia de Dios. No vas a llegar ni porque vayas en un cohete, hermano. No, la justicia de Dios está infinitamente por encima de nosotros. Nadie puede llegar a ella. Necesitas ser perfecto. Necesitas ser tan perfecto como Dios mismo. Y por eso Pablo dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie llega, nadie alcanza la gloria de Dios. Sin embargo, aquí el término justicia, como dijo el padre de las iglesias Agustín de Hipona, no se refiere al juicio de Dios. Cuando Pablo dice el Evangelio revela la justicia de Dios, no está hablando de su juicio, de su condenación. No, cuando habla de su justicia se refiere a eso mismo, a su rectitud, a su perfección, a la justicia de Dios que necesitamos, a su perfección moral. Hermano, creo que no los hemos entendido. Mira, la justicia de Dios infinita, grande, que nadie puede alcanzar, Él te la ha regalado, Él te la ha puesto en tu cuenta, a ti un ser injusto, un ser pecador.
¿Y sabes qué es lo único que tienes que hacer para eso? Creer. Creer. Confiar en Dios. Confiar en Él, en que Él ha hecho esto en el Evangelio. Dios ha provisto su justicia por medio de la vida perfecta de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es hombre. Y Él vivió una vida perfecta para representarte a ti y para representarme a mí. Él tenía esa justicia perfecta que necesitamos para entrar al cielo. Y esa justicia de Cristo, Dios nos las otorga, nos las da a nosotros simplemente por confiar en Cristo, por creer que Él es el Hijo de Dios, por creer que Él murió por nuestros pecados, por confiar en que Él nos va a salvar. Y Él va a morir en nuestro lugar, Él va a recibir esa ira de Dios desde el versículo 18 en nuestro lugar, para que nosotros recibamos su propia justicia, mis hermanos. Esto es el Evangelio. Esto es el corazón del Evangelio. Somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, como dice el capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro lo pone de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo, el Cordero Santo de Dios, el Cordero Perfecto de Dios, fue tratado como un pecador en nuestro lugar, para que nosotros ahora seamos tratados como justos, como perfectos, como hijos de Dios, a fin de que Dios sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 26. Gloria a Dios, hermano. Por eso el Evangelio es poder de Dios, porque nos otorga, porque nos da la justicia que tanto necesitamos. La justicia mismísima de Dios, que nos la otorga a nuestra cuenta simplemente por creer en Jesucristo. Por eso Pablo ahora enfatiza, porque es por fe y para fe, o es por fe de principio a fin. Hermano, no es por fe para obras, ni tampoco es que la fe gana nuestra salvación y luego la vamos a mantener por obras. No. Pablo dice que es por fe y para fe, que de principio a fin esta salvación, este evangelio es por la fe. Esta justicia se nos es entregada por la fe. Hermano, esta justicia que Dios provee se basa únicamente en la confianza en Dios. Es confiar totalmente en Cristo, no en mí, no en mi buen desempeño, no en lo buen cristiano que yo soy, no, confiar en la justicia de Cristo. No por tener mi propia justicia, que viene por la ley, no, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Filipenses 3, 9. Hermano, ¿has reconocido cuán injusto eres y cuántos necesitas ser salvado? ¿Has recibido este regalo infinito de la justicia de Cristo? ¿O desprecias su justicia para aferrarte, para mantenerte con tu propia justicia? Hermano, hemos sido salvados con poder, porque Dios decidió enviar a su Hijo para darnos su justicia, porque Él nos amó y nos ha regalado su salvación. Y es por eso, solamente por su gracia, que podemos ser salvados. Y por último, en tercer lugar, el Evangelio da vida al creyente.
el Evangelio da vida al creyente. La última mitad del versículo 17. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio fue revelado desde el principio por las Escrituras. Y Pablo dice como está escrito, demostrando que no es algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor había justificado a los que tenían fe en Él. Como dice en Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos aquellos que creen en Él. Todo el que cree en Él recibe esta justicia. ¿Y quién dijo eso? Que el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dios le dice al profeta Habacuc, la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse, aunque tarde. Espera a que llegue, porque vendrá sin falta. Para nosotros ya vino, ya llegó. Ahora Dios dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por la fe. Habacuc da un contraste aquí, el arrogante y el justo. Dice, el arrogante confía en sí mismo, confía en cuán bueno puede ser él, confía en su sabiduría y en cómo él puede mantenerse. Sin embargo, él sigue su propio camino, él sigue su camino torcido, su alma no es recta, porque confía en su propio camino. Pero el justo vive, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué fe? El justo no confía en sí mismo, no confía en su sabiduría, no confía en su camino. El justo confía únicamente en Dios y por eso vivirá. El justo vivirá por la fe. MacArthur dice de esta expresión hace hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado, sino que es una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. Hermano, la fe no solamente nos salva, la fe nos persevera, la fe nos permite seguir hasta el final. La fe no es algo que yo tengo simplemente cuando creí y ya. La fe es algo que yo tengo que mantener toda mi vida, es un estilo de vida. Por eso el justo vivirá por la fe, de principio a fin. Esta fe va a dar fruto, va a dar evidencia. Yo voy a caminar por la fe, yo voy a vivir confiado en Dios. Es muy fácil decirlo, hermano. Mira, ¿sabes lo que estaba viviendo Habacuc en esta época? El tema central del libro es cómo los injustos serán destruidos por Dios. Toda persona injusta va a recibir el castigo de Dios, pero el que tenga fe en Dios será salvado. El justo se puede traducir también como el justificado, el que Dios justificó por medio de la fe. En el tiempo de Habacuc había una cultura muy corrompida, Babilonia, donde están siendo oprimidos grandemente los justos, oprimidos por los injustos. Muy similar a las iglesias de nuestra época, donde vivimos en una cultura totalmente corrompida, idólatra, inmoral, donde se burlan de nosotros, donde nos oprimen, donde nos persiguen por nuestra fe. Pero las iglesias deben tener la misma actitud que Habacuc.
y recibir la misma instrucción de parte de Dios. El justo vivirá por la fe. Confía en Dios, iglesia. Confía en Él en este tiempo de problemas, de angustia, de dificultad, porque nuestra seguridad no está en nuestra fuerza, no está en nosotros, está en Dios. Está en Dios, mi hermano. Y tenemos una garantía de que Él cumplirá sus promesas. En Él tenemos paz. A pesar de lo que ocurre, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por su confianza total en Dios, sometiéndose totalmente a su voluntad, sabiendo que Él lo salvará, sabiendo que por Él tendrá vida. ¿Qué clase de persona eres tú, mi hermano? ¿Eres de los arrogantes que confían en sí mismos, que confían en su propio camino? ¿O tu confianza está totalmente puesta en la justicia de Dios? ¿Has creído realmente en Cristo? ¿Sigues confiando en Él cada día? ¿O crees que la fe simplemente fue algo inicial que tuviste cuando te convertiste y que ahora ya no debes seguir confiando en Cristo? Lutero, cuando entendió el contenido de estos versículos, cayó de rodillas, fascinado, y dijo: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y cuando comprendí que por primera vez en mi vida había entendido el Evangelio, y me miré y vi que las puertas del paraíso se abrieron y yo las atravesé. Dijo: mi posición delante de Dios no se establece sobre la base de mi propia justicia desnuda, la cual nunca estará a las alturas de las demandas de Dios, sino que descansa única y completamente en la justicia de Jesucristo, al que debo aferrarme en una fe confiada. Mi hermano, Dios nos ha justificado, nos ha regalado la justicia de Cristo. Confiemos en ella, confiemos en que aquí está el poder de Dios. Por lo tanto, podemos predicarlo con toda confianza, gloriándonos en el Evangelio, sabiendo que el Evangelio va a salvar, va a transformar corazones. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos, hermano. Y vamos a vivir cada día por esta fe. Una frase clave de la Reforma y que nunca debemos olvidar: el justo vivirá por su fe. Hermano, el Evangelio es poderoso para justificar al que cree en él. No lo olvides. Y si aún no eres salvo, si aún no has entendido esto, confías únicamente en Cristo, hermano.